Buenas tardes a todos. Iniciamos una nueva sesión de PY 201 y aquí ya vamos a empezar con cosas interesantes. Este es el último capítulo en el que vamos a tener teoría y todo lo demás nos vamos a ir con código. ¿Qué son estos modelos MVC y MVT? MVC es un patrón. El patrón modelo vista controlador. Este patrón se hizo muy común con Ruby on Rails. Ruby on Rails fue una implementación muy eficaz de este patrón. Este patrón es de la década pasada, en donde tenemos un modelo, en donde están los datos y donde están todas nuestras estructuras de datos, que por lo general son objetos. Lo van a entender más adelante. Tenemos la vista, que es lo que nosotros vamos a presentarle a un cliente web, y un controlador. El controlador está en función de ciertos eventos. Los eventos pueden desencadenar cosas en la interfaz o pueden desencadenar cosas en el modelo. Entonces, por ejemplo, si yo mando un formulario, es muy probable que lo mande al modelo. Si yo quiero, no sé, sin necesidad de refrescar la pantalla, actualizar los datos en pantalla, a lo mejor con un botoncito, lo hago y este evento va a estar sobre la interfaz. Este es el modelo MVC. El modelo corresponde a la estructura de datos de la aplicación, la cual por lo general es gestionada por una base de datos. Siempre, cuando hablamos de modelo, hay una base de datos de por medio. Y puede ser ligada a una estructura orientada a objetos mediante lo que se conoce como modelo relacional de objetos, ORM. Todo esto lo vamos a estar trabajando con Django, entonces no se preocupen si no lo entienden. El estado de una aplicación se refleja en el modelo. Recuerden cuando hablamos de estado. ¿Qué significa estado? Son las características y los valores que tiene un objeto en particular o un sistema en particular. El modelo es el que contiene el estado de la aplicación, el que contiene todos los datos de esta aplicación. Es el que está relacionado con la base de datos, es el que tiene los clientes, el que tiene los pedidos, las direcciones, los números de usuario. Eso es el modelo. Estamos separando los datos de la aplicación y de la vista. La vista es el modo en el que el estado del modelo es representado ante el usuario. Nosotros podemos desplegar tablas, nosotros podemos generar texto en particular, podemos meter gráficas, podemos colocar menús desplegables y todo esto está en vista. Y el controlador es el que nos permite a nosotros hacer la interacción entre el usuario y el sistema. El controlador puede manejar eventos y estos eventos direccionarlos, más bien dirigirlos, direccionar no existe esa palabra, dirigirlos ya sea al modelo o a la vista. Esto se conoce como MVC, modelo vista controlador. Ruby on Rails es el mejor ejemplo de cómo funciona MVC. Hay muchos frameworks web, como les digo, desde la década pasada, que utilizan MVC. Es más, vamos a ver desde cuándo es MVC. Moreno Valley, wow. Vamos a ver si nos dice a partir de cuándo. Es más, les voy a colocar a Wikipedia, en Wikipedia esta liga. Fíjense cuántos frameworks manejan MVC. Que por cierto, esto está muy raro porque falta algo. Ah, no, es que lo pusieron mal. Yo pondría el nombre al principio.
Si se fijan, aquí está Django. Pero tenemos, por ejemplo, Soap, que es el que utiliza Plon. Tengo TurboGears, todos estos son de Python. Todos estos son de PHP. Y aquí tenemos Ruby. Y el principal fue Ruby on Rails. Estamos hablando... Pues no dice fechas. Ah, miren nada más, sí, no sé, aquí dice. Smalltalk es uno de los primeros lenguajes que tenía, que era orientado a objetos. Y empezamos a hablar de MVC desde los 70s. Ah, miren, es bastante viejo. Y en el 88 es cuando se generó como un concepto, como un artículo. Y aquí está. En la década de los 2000 fue cuando empezó realmente a desenvolverse este modelo, este patrón. Se los voy a colocarles esta liga en los apuntes, vale la pena. Para que entiendan de lo que se trata. Como yo les comentaba, Django es un framework que ya es viejo. ¿Qué está siendo descontinuado? Ruby. Ruby on Rails tiene un problema muy fuerte con los gems, con las gemas. El problema que tiene Ruby on Rails es, bueno, Ruby en particular, Ruby es una cosa y Ruby on Rails es otra cosa. Ruby, el lenguaje de programación, tiene muchos problemas con su gestor de paquetes. Las gemas, los famosos gems, tienen grandes problemas con el tema del cálculo de, ahí se me fue el nombre, de dependencias. Y Ruby on Rails es una implementación, es un framework para desarrollo de aplicaciones web, que bueno, también está quedando poquito a poquito en desuso. Sin embargo, eso no significa que no haya trabajo para gente que programe en Rails y en Ruby on Rails, perdón, en Ruby y en Ruby on Rails. Significa que, bueno, tuvo un auge y ahorita hay otros patrones que están haciendo que se enfoquen los esfuerzos hacia otras cosas. Es lo que vamos a ver. Sí, PHP es el que tiene más framework. Es lo que vamos a ver cuando veamos el curso de Django con React. Pero vamos a continuar. Django utiliza el patrón modelo vista plantilla. Las plantillas, en inglés templates, se encargan de presentar una interfaz al usuario por medio de un documento dinámico. Un documento dinámico es un HTML que es creado al vuelo a partir de una plantilla. Los que estuvieron en el curso de PAI 101 y cuando hablamos de decoradores, vieron cómo pueden funcionar las plantillas. Tenemos una función que, por ejemplo, y fue como vimos decoradores, una función que va a colocar todos los elementos de un documento HTML y vamos a tener otra función que va a colocar el contenido del cuerpo de HTML. Entonces, un decorador lo que hace es añadírsele, pegársele a la función de contenido y automáticamente se genera el documento. Una plantilla es algo similar. Ustedes tienen el código en HTML, colocan algunos símbolos que van a ser sustituidos dependiendo de un contexto, y estos símbolos generan un documento nuevo. Este documento se alimenta del modelo. Sí, está quedando atrás, Patricio. Ahorita les voy a explicar por qué. Es más, ahorita que veamos el temario, se van a dar cuenta de que las plantillas las estoy colocando hasta el capítulo 18. Y antes de las plantillas, vamos a trabajar con un servidor de API REST. Lo que nosotros tenemos en ese momento son APIs que son utilizadas directamente desde el cliente por medio de frameworks como lo pueden ser Vue, como lo puede ser el que empieza con Angular y como sucede también con React. Ahora el control de muchos temas que tienen que ver con cómputo ya no está cargado del lado del servidor, sino que se carga al cliente. Lo que hace React
es aprovechar las capacidades de cómputo del cliente, del que está utilizando la aplicación, y entonces estamos partiendo la aplicación en el frontend y en el backend. La vista y los controladores están del lado de React y nosotros generamos la aplicación en el frontend y lo único que hace es comunicarse al backend a través de APIs. Eso es lo nuevo, esa es la manera en cómo estamos trabajando actualmente. Y de ahí viene todo el tema de microservicios y todo el serverless y las lambdas y cosas por el estilo. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Entonces tenemos las plantillas, que vamos a trabajar con ellas, que ligan al modelo. El modelo no es otra cosa más que mi estructura de los datos que voy a utilizar. Cada modelo de Django es una subclase de esta clase. Si no entienden el tema de programación orientada a objetos con Python, les recomiendo que se den una vuelta por PyScience. Es uno de los cursos más cortos que tengo, de 11 capítulos, en donde hablamos de cómo se definen las clases, atributos, métodos, etcétera, etcétera, de Python. Sin embargo, la notación es muy similar a lo que utilizan con Java, Objective-C, C Sharp, etcétera, etcétera. Así que espero que no se sientan demasiado pues apabullados por la sintaxis. Creo que cualquier persona que maneja objetos en Java entiende cómo funciona esto. Estos nuevos modelos no son inseguros, Verónica. ¿Por qué? Porque están trabajándose directamente, a través del backend. El control es totalmente del backend. Y la seguridad no lo da un concepto, no lo da un modelo, no lo da una herramienta, sino lo da el desarrollo. Por cierto, yo creo que posiblemente para finales de 2020-2021 voy a empezar a trabajar con el tema de desarrollo seguro, que es toda una especialidad. Cuando veamos pruebas vamos a ver que vamos a estar orientados a pruebas. Pero en algunos casos, como sucede con aplicaciones bancarias, necesitamos desarrollo orientado a la seguridad. Muy buena pregunta, Verónica. La verdad es eso abre mucho tema, porque la seguridad no lo da un framework, no lo da un middleware, no lo da nadie más que el desarrollador, que tiene que ver todos los posibles escenarios en donde se puede vulnerar la aplicación. ¿Con qué herramientas me apoyo para qué, Verónica? Para hacer pruebas, utilizo Ansible. Ansible me gusta mucho para automatización. En general utilizo las herramientas de prueba clásicas, que son PyTest. Y se llama PEXPECT. PEXPECT lo que hace es generar a través de un script una serie de operaciones como si las estuviera haciendo un humano. Eso es lo que yo estoy utilizando mucho. También utilizo Nose. Utilizo, por ejemplo, si estoy haciendo pruebas de sitios web, pues el estándar es prácticamente Selenium. Depende de lo que estemos hablando. Pruebas de penetración, esas a veces las hago a mano y genero mis propios scripts. Depende de esas herramientas. Entonces, bueno, vamos a continuar. Hay muchísimas herramientas. De hecho, las que encuentre son las que puedo utilizar, pero esta es muy buena. PEXPECT es bastante, bastante buena. Ahora, vamos a continuar. Un modelo está ligado generalmente a una tabla o a una base de datos. Bueno, a una tabla de una base de datos. Un registro de la tabla corresponde a una instancia del modelo. Y los atributos de cada objeto creado corresponden a un campo de un registro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo genero una clase. Esta clase está ligada a una tabla de base de datos y cada uno de los atributos es una columna de esta tabla.
Cada uno de los objetos instanciados es un registro y cada uno de los atributos de este registro son los campos de la base de datos. No se preocupen que todo esto lo vamos a ver en este curso. Y aquí vamos a hablar de una diferencia importante que he estado platicándoles, pero que no he aterrizado. ¿Qué es una aplicación web y qué es un servicio web? Digamos que MVC y MVT genera aplicaciones web. Una aplicación web por lo general está enfocada a realizar transacciones que son accesibles a un usuario final y en las que la interfaz juega un papel predominante. ¿A qué me estoy refiriendo con una aplicación web? Por ejemplo, Gmail. Bueno, no voy a entrar. Tampoco para que vean mis correos, eso está muy feo. Gmail, ustedes tienen una interfaz, se loguean, entran ahí y pueden ver el cliente de correo. Pueden ver los correos enviados, los correos recibidos, pueden generar sus propias carpetas, pueden ordenarlos y obviamente pueden leer y pueden escribir sus correos. Eso es una aplicación web. En un principio, así es como funcionaban todas las aplicaciones. De hecho, si ustedes tienen software legado, lo que van a tener es una interfaz con la que ustedes van a estar interactuando con el sistema. Eso es una aplicación web. Sin embargo, estas ideas fueron evolucionando. Las personas nos dimos cuenta de que queremos no solamente interactuar como el proveedor nos está diciendo, sino que queremos extender nuestra experiencia. Nosotros queremos tener control de los servicios que nos están dando. Al final de cuentas, el correo electrónico es un servicio. Esto sí se los puedo enseñar. Google desarrolló lo que se conoce como una API, una interfaz de programación de aplicaciones. Eso significa API. Genera una serie de reglas y una serie de puntos específicos que se lo conocen como endpoints, a los que un desarrollador puede acceder utilizando cierto estándar y obviamente ciertos verbos. En particular utilizamos HTTP y utilizamos los verbos que vimos en la sesión previa. Esto me permite a mí generar mis propias aplicaciones que van a interactuar con el servicio de correo de Google. En lugar de hacer una conexión SMTP y utilizar todo el protocolo de correo electrónico, Gmail nos está proporcionando una API en donde yo puedo acceder al servicio de correo mediante una autenticación, que son las credenciales que nos da la API, y entonces puedo enviar correos, puedo hacer consultas de los correos, puedo tener muchas cosas sin necesidad de entrar a la aplicación. Genero mi propia aplicación. Esto me facilita la vida porque entonces yo genero mi propio servicio y voy a utilizar la API de Gmail para poder enviar correos, por ejemplo. Esto viene también en el curso de enero. De hecho, lo que voy a hacer es utilizar la API de Gmail para enviar correos con Django. Voy a enseñarles a cómo se conectan al correo utilizando los protocolos estándar y cómo me conecto yo a la API de Gmail para mandar correos aprovechando que existe una API disponible para los desarrolladores. Sí, desarrollo seguro cierra una brecha muy fuerte. De hecho, es otra de las discusiones que había tenido con un amigo, que le prometí que iba a dar Linux para seguridad este año, pero se me fue el tiempo. La seguridad es un tema que se toma de manera reactiva, no proactiva. Normalmente cuando nos hackearon o cuando nos están vulnerando es cuando nos acordamos de la seguridad. La seguridad se tiene que planear inclusive desde el desarrollo y el diseño de los sistemas. Y es algo de lo que tampoco se habla mucho. Normalmente hablan de hacking ético o hablan de endurecimiento, pero endurecimiento ya cuando te están agarrando, o detección de intrusos. Pero ¿qué tal si evitamos la detección de intrusos desde un principio, volviéndonos totalmente endurecidos desde el código? Y bueno, en ese sentido, el curso de Linux con seguridad es eso.
Como yo, administrador del sistema, desde que implemento mi sistema operativo, tomo a la seguridad como el punto principal para poder generar todo lo demás, toda mi infraestructura. Es un tema que me apasiona, lo tomo muy poco, de hecho, el tema de seguridad a veces me molesta porque hay muchísimos charlatanes. Eso de algunas personas que vendían su librito por 300 pesos y les daba un certificado y cosas así me molestaba. Yo no doy certificados, por cierto, ¿eh? Únicamente doy diplomas. Yo no les voy a decir jamás que ustedes son hackers, porque pues necesitaría evaluarlos personalmente y verlos trabajando. Y en el tema de seguridad siempre hay charlatanes que quieren venderles un libro o ayudarles a instalar Kali y ya son hackersotes. Y realmente no es así. La seguridad es muchísimo más grande y muchísimo más compleja que andar instalando Kali o leer un solo librito de hacking mexicano. Son otras cosas y es un tema que procuré evitar, pero yo creo que ya es un buen momento, ya con todo este trasfondo que tenemos, para hablar de seguridad desde el punto de vista de diseño, tanto de sistemas como de aplicaciones. Luego les platicaré, ese tema me apasiona. Ahora, ¿qué es un servicio web? Un servicio web está enfocado a la realización de transacciones en la que el énfasis se hace en la correcta transmisión de datos mediante los protocolos HTTP o HTTPS. Puntos de acceso o endpoint. Aquí voy a utilizar el anglicismo. Bueno, más bien la palabra en inglés. Un endpoint es una URL a la que se puede acceder a un servicio en particular. Entonces, si ustedes hubieran estado en PAI 121, habríamos trabajado con la API de Twitter. Twitter va a exponer diversos servicios en URLs específicas. Entonces, si conozco la URL y conozco los parámetros, yo puedo enviar un tweet, por ejemplo, o revisar los tweets que me mandaron. Aquí, si ustedes se fijan, tengo el método HTTP del que estábamos hablando y tengo endpoints. Por ejemplo, este es de la autenticación. Esta es una URL. Este es el endpoint con el que yo voy a autenticarme. ¿Qué me va a regresar? Me va a regresar una respuesta en formato JSON y obviamente pues requiere autenticación. ¿Qué le tengo que enviar yo al endpoint para que funcione? Un login y un screen name. Este es un ejemplo de cómo funciona este endpoint. Hasta aquí es la URL y este es el parámetro generado por OAuth, que es un servicio federado de autenticación. Y como tengo todos estos endpoints. Estas son las reglas que nos está dando Twitter para ser independientes de la aplicación y poder generar nuestras propias aplicaciones. Ustedes en Twitter este es mi cliente que tenemos nosotros, perdón, este es el cliente que vemos nosotros en la web y tenemos un cliente que también podemos ver a través del dispositivo móvil. Pero con lo que les acabo de enseñar, ya no necesitan clientes. Lo único que necesitan es curl o requests. CRF, CTF, ¿qué es CTF?
El concepto de URL lo vimos ayer, Gerardo, no sé si lo viste. La URL la vimos ayer en Introducción a HTTP. Pero no se preocupen, vamos a seguir explorándolos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer durante este curso es generar una API muy sencilla de altas, bajas y cambios que van a afectar a un modelo. Nosotros podemos generar aplicaciones web a partir de servicios web. Entonces, yo tengo un servicio en donde tengo expuestos los endpoints y tengo una aplicación que puede estar en el frontend que consuma estos servicios. Lo maravilloso de React y de Vue y de Angular es eso precisamente. React creo que lo desarrolló, ¿cómo se llama? Lo desarrolló Facebook. A ver si no hay muchas leperadas en mi sitio. Esto que tienen ustedes aquí está hecho con React. Ustedes no tienen que refrescar la página muy seguido, simplemente se mueven y va consumiendo la información. Yo no tengo que refrescar, de hecho, esto se conoce como aplicaciones o como sitios de una sola página. Todo ocurre en el cliente. En mi caso, en el caso de Pythonista, yo tengo que ir a la URL y picarle y mis URLs van cambiando. Esto que tengo aquí son aplicaciones web que no tienen una API. Y lo que tengo aquí es una página con un frontend bastante avanzado que consume la API de Facebook. El entrenamiento en seguridad informática, Francisco. De hecho, los únicos amigos que realmente sé que están haciendo un trabajo muy interesante con seguridad son los de Easy Council. De ellos sí me consta que están haciendo un gran trabajo. Y obviamente estamos hablando de una certificación internacional. Todos los demás tengo mis bemoles, sobre todo un amigo que usa una cinta amarilla para venderse, híjole. A veces coincidimos en ciertas conferencias y ay. No voy a decir demasiado porque esto se está grabando. Pero si ustedes quieren una buena capacitación, vayan a Easy Council, no me dan ningún tipo de ¿cómo se llama? De patrocinio ni nada, pero los conozco y son buenos. De desarrollo seguro, no conozco a nadie que dé una buena capacitación, para serles honestos. Pero si ustedes quieren eso de ser hacker ético, váyanse a Easy Council. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces ya vimos lo que es la aplicación web y lo que son las APIs. Ya vimos cómo funcionan. Ahora, las APIs se basan en cierto tipo de especificaciones o en cierto tipo de reglas. En este curso nosotros vamos a utilizar las APIs RESTful o REST. Si ustedes también vienen de haber desarrollado en Java de la década pasada, seguramente alguna vez les han de haber pedido un SOA. O un SOAP. Seguramente han escuchado de eso. SOAP es una especificación para generar servicios web que está basada en XML, en JavaScript y algunos otros componentes. Microsoft la estuvo utilizando mucho, IBM también, y era ahora sí que prácticamente el pan nuestro de cada día cuando estaban ustedes en la industria hace una década, de que todo mundo quería su SOA. No sabían qué carambas era, pero todos querían su SOA. Es únicamente una especificación de cómo realizar las transacciones de los servicios web.
¿Cuál es el problema que tiene SOA? Bueno, ¿cuál es la ventaja que tiene SOA? Es que es muy robusto, está muy bien documentado y en aquellos tiempos los grandes jugadores de Internet lo habían adoptado. ¿Cuál es la desventaja? Es bastante complejo y bastante engorroso desarrollar con SOAP. Tiene tantas reglas que se vuelve una camisa de fuerza. Por ahí de... Es más, creo que por aquí debe decir de qué año. Debe ser de principios de los 2000. Este señor, Roy Fielding, es más, lo vamos a googlear, perdón. Este hombre estaba haciendo su tesis doctoral y se le ocurrió generar una serie de propuestas de servicios utilizando esta estructura que se llama transferencias de estado representacional y se llama RESTful. Esto fue su tema de tesis, de este señor que está aquí. Dijo, oigan, ¿qué tal si hacemos algo más sencillo? Y aprovechando que HTTP ya tiene los métodos definidos en el estándar, ¿qué tal si utilizamos HTTP para definir web services? Y de ahí nació REST. Esta liga que tienen ustedes aquí es un tutorial y les dice cómo funciona. De hecho, esto es lo que hemos estado viendo, lo que vimos también en capítulos previos. REST es mucho más sencillo, es mucho más abierto y no los obliga a reglas complicadas. Lo único que les dice REST a grosso modo es utilicen los métodos de HTTP e implementenlos correctamente y párenle de contar. REST se está volviendo, no es una especificación, es una sugerencia inclusive. REST más bien es un estilo de programar, es un estilo que está siendo adoptado por prácticamente cualquier persona, por cualquier desarrollador. REST es independiente también del tipo de dato que maneje, pero REST se lleva muy bien con JSON. Todos han escuchado de JSON, ¿no? Saben a lo que me estoy refiriendo. Y si no, tampoco se preocupen porque viene todo un capítulo de JSON. REST y JSON se llevan muy bien. Y prácticamente todos los web services que ustedes estén utilizando, ya sea el de GitHub, ya sea el de Twitter, ya sea el de Facebook, prácticamente todos, por defecto, utilizan REST y utilizan JSON para sus servicios web. Por ahí se van a encontrar alguno que les regrese XML y necesitan esquemas y cosas así. Es más, creo que lo había comentado yo anteriormente. Hace 2 o 3 meses se metieron a robar a mi casa. Y entonces pues me puse a buscar cámaras. Pero no solo me puse a buscar cámaras, sino además me puse a buscar la manera en cómo yo podía controlar las cámaras. Y de ahí me dio mucho miedo. Las cámaras chinas las traje a mi oficina y se están guardadas en un cajón, porque esas cosas son una coladera. Pero existe un lenguaje, déjenme me acuerdo cómo se llama, que utiliza SWAP. Se me fue el nombre ahorita de cómo se llama. Pero al final de cuentas, prácticamente todas las cámaras de seguridad que existen en el mundo están utilizando un web service basado en XML. OnBeef se llama.
OnBeef es un estándar para todas las cámaras de seguridad. Y OnBeef define un web service que es prácticamente universal para las cámaras de seguridad. Ustedes tienen un pequeño servidor en cada una de las cámaras que pueden controlar a través de interfaces y de APIs. Bueno, el API es una interfaz. Si conocen OnBeef y si su cámara de seguridad no está asegurada con una contraseña fuerte, pueden tomar control de prácticamente cualquier cámara de seguridad en el mundo si saben cómo llegar. Porque además tiene un software de descubrimiento de dispositivos. Esa es otra cosa. Ya luego les platicaré de seguridad y cosas así, pero está de miedo, porque todo es inseguro. No es, los dispositivos chinos vienen, y se acuerdan de PAI 101, vienen con contraseñas hardcodeadas. Entonces, si conocen la contraseña, pueden acceder a estas cámaras. Y a lo mejor lo hicieron por descuido, pero ¿qué tal si alguien nos está observando desde China? De verdad, fue horrible. Si ustedes van a comprar cámaras de seguridad, compren cámaras de seguridad hechas en Estados Unidos y revisen muy bien las especificaciones de seguridad de sus cámaras. Todas las demás son unas coladeras. ¿Qué cámaras pondría? Ahorita les digo cuáles compré. Es más, denme un momentito, les digo. Hay una compañía norteamericana que hace cámaras muy buenas. Es más, voy a meterme a mi Amazon. Amcrest se llama, creo que no, no, Leftec, ¿no? No, ya la había comprado. Amcrest es una empresa norteamericana canadiense que tiene muy bien documentada su API y que está muy especializada en el tema de seguridad. Son mucho más caras que las cámaras de seguridad chinas, prácticamente que están en el doble o en el triple del costo. Pero pues yo soy muy paranoico y la verdad no escogería otra cámara más que estas o de un fabricante confiable. Si no hay una documentación de su API y si no tienen bien documentado el manejo de la seguridad de sus cámaras, pues yo no las pondría, con toda honestidad. Están corriendo un riesgo de que alguien que realmente quiera fregarlos, si ustedes son muy paranoicos, realmente lo haga tomando control de sus cámaras. Tengan mucho cuidado con eso. Estos son casos reales, no les estoy hablando de cosas hipotéticas. Y es por lo que me tomo el tiempo de hablar de esto, porque se usa en industria. OnBeef es un estándar, y es un estándar que les dice cómo todas las cámaras pueden tener esta especificación para que su DVR, la cajita con la que ustedes están grabando la señal, pueda conectarse independientemente de la marca de la cámara. La implementación de OnBeef es el problema. Otra vez, la especificación les dice qué hacer. ¿Cómo lo hacen? Depende de cada fabricante. Algunos lo hacen muy bien y otros lo hacen con las patas. Es lo mismo que vamos a ver cuando veamos REST. No, hay episodios de muchas cosas. De hecho, a veces cuando veo ciencia ficción y veo estos cursos, cuando veamos web scraping, se van a dar cuenta también de que da mucho miedo publicar en Internet. Bueno, la verdad sí hay muchos motivos para que estemos paranoicos. Pero bueno, ese es otro curso. Lo importante es que entendamos estos conceptos. Todo esto lo vamos a aplicar en el curso. Y se acabó la teoría. De aquí en adelante es código. Vamos a ver estos archivos que tienen la extensión .py, cómo funcionan y a qué se refieren cada uno. Como yo les comentaba, todo está en función de las URLs. Aquí está la advertencia, debieron de haber ejecutado todas las celdas del capítulo 1 para generar el directorio tutorial.
Entonces deben tener esta estructura y deben de tener también main con esta estructura. Django trabaja en función de las URLs que yo le ingrese. ¿Dónde defino yo las URLs a las que va a estar escuchando Django? En el script urls.py. Hay dos scripts urls.py. Si me voy a tutorial, voy a tener este de aquí, que está en tutorial, diagonal urls.py. Y voy a tener otro en mi aplicación. Ah, no, de hecho no está aquí. Ahorita no lo tengo. Puedo colocarlo en la aplicación. En este caso, tengo la definición de URLs de todo el proyecto. Aquí. Vamos a abrir este archivo. Esta es la configuración de URL de tutorial. Y aquí tengo un paquete llamado Django Contrib, admin, y otro paquete llamado Django.urls, del que voy a tomar path. De este vamos a hablar posteriormente. Es importante que lo tomen en cuenta, que lo vean, pero no lo vamos a explicar en este momento. Vamos a trabajar únicamente con Django.urls. Este paquete es el que contiene todo lo necesario para que yo direccione a cierta función o contenido o recurso una URL. Tengo también un objeto llamado URL patterns, que es un objeto tipo list, que va a contener varias funciones path. ¿Qué contiene la función path? Una URL relativa. ¿A qué me refiero con relativo? Donde yo me encuentre, donde se encuentre el servidor, si ustedes lo recuerdan cuando vimos las URLs, hay una parte que depende del servidor. Ya llegué al servidor, vamos a regresarnos al capítulo 1. No, al capítulo 2. Una URL absoluta es todo esto. Una URL relativa es cuando yo ya estoy en el servidor y del servidor accedo a un recurso. Esta partecita es la URL relativa. Esto es el acceso al servicio y esta es la URL relativa a partir del servicio. Vamos a trabajarla. ¿Dónde está configurado la URL? Recuerden ustedes en Settings, URLconf. Ahí es en donde yo le digo donde Django va a consultar el directorio de URLs. Este archivo urls.py no es otra cosa más de un directorio de direcciones relativas. Si me dicen esto, ¿a dónde me voy? Importo Settings. De Settings veo dónde se encuentra la configuración de URLconf y hacia dónde va. Me dice, la configuración de URLs está en tutorial.urls. Tutorial. Tutorial.urls. Este de aquí. Aquí está lo que yo les comentaba. Esto es lo que contiene actualmente este archivo. Lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, ¿qué es lo que hace? Importa la función Django Contrib admin y le asigna el nombre de admin. Importa la función
Django urls.path y asigna el nombre de path. Y define el tipo list URL patterns, es lo que vimos hace un momento. El paquete Django contrib contiene una biblioteca de herramientas comunes de Django. Contrib de contribuir. Aquí es en donde viene toda la gran cantidad de aplicaciones y de herramientas que yo puedo utilizar con Django. Si quieren saber más sobre contrib, vayan a esta liga. Aquí les dice que contiene el paquete. Importo Django contrib y veo qué es lo que contiene. Además de contrib, bueno, en contrib yo tengo admin. Este paquete admin me crea una interfaz de administración. La documentación de admin está aquí. Django, sin que yo haga absolutamente nada más, ya tiene una pequeña aplicación para el administrador. Y luego tengo el paquete Django URLs. Este es el que me interesa en este momento. Este es el que contiene todas las direcciones a donde yo voy a poder acceder a través de Django. Este es el paquete que me interesa en este momento. Del paquete Django URLs voy a tomar path. Path en inglés significa ruta. ¿Qué es lo que va, cómo funciona? Yo tengo un patrón de una ruta en particular que va a estar ligado a una función que puede tener algunos argumentos específicos y al que le puedo dar un nombre. El patrón corresponde a un patrón de URL. Ahorita les voy a explicar qué es esto de patrón. La función corresponde a una función o a un método que será invocado. Y luego tengo varios argumentos que van a estar en un formato de clave valor. Yo le puedo dar un nombre que es opcional a esta ruta. Además de path, yo voy a utilizar una llamada include. Siempre cuando ustedes se encuentren con algo que diga include, es que van a importar algo. Cuando veamos, si es que ustedes me acompañan en administración de Apache, se van a encontrar con include. De hecho, cuando ustedes programan en C, para importar una biblioteca de C, también utilizan include. Include es importar. Esta función me va a decir, bueno, ya buscaste en las URLs de aquí. Las URLs que yo coloque aquí, un patrón, le puedo decir módulos adicionales en donde puede buscar más URLs. ¿Por qué funciona include? ¿Para qué funciona include? Recuerden, en Django nosotros tenemos un proyecto y dentro del proyecto tenemos diversas aplicaciones. Tengo el URL general, digamos que es el directorio maestro, pero cada aplicación puede contener subdirectorios. Include me permite, como su nombre lo indica, incluir las rutas que se encuentran dentro de mis aplicaciones. Ahora tenemos la lista URL patterns. Esta lista contiene varios elementos de path, de URL path. Vamos a ver. Este archivo que está en src05 tutorial urls.py, src
05, aquí, manuRLS.py, contiene este código. Tengo URL patterns y le estoy diciendo path con contenido vacío, eso significa que es la raíz, está ligado con la función views, que es el módulo, e index es la función, y se va a llamar inicio. Y luego tengo otra, que es el path vista, que está ligado al módulo vista, al módulo views y a la función vista. Ahorita vamos a ver qué son las funciones. De una vez. Aquí tengo un archivo llamado views y tengo una función llamada index y una función llamada vista. La función index va a obtener un objeto llamado, va a capturar un objeto y ese objeto lo va a guardar con el nombre request. Y va a regresar un objeto HTTP response que contiene hola mundo. La función vista no hace absolutamente nada. Tengo dos archivos, tengo URLs y tengo views. Lo que liga una URL con una vista de Django es URL patterns. ¿Qué significa? Yo voy a tener varias direcciones. En estas direcciones, yo voy a decir, si llegas a admin, lo que vas a hacer, a ver, déjenme ver, creo que sí, aquí está. Ah, no, no está en main. A ver, algo pasó, déjenme ver, creo que algo pasó, déjenme ver, porque sí, está movido el código. Permítanme. Uy, algo pasó aquí. Ahorita lo voy a corregir. Este código no está bien. Voy a tener que hacerlo a manita. Algo pasó con los números de código. Lo que voy a hacer es copiar. Afortunadamente los apuntes están muy bien hechos. Lo que voy a hacer es copiar este código, este de aquí, y lo voy a guardar en tutorial, diagonal, urls.py. Lo voy a hacer a mano. Tutorial, urls.py. Y todo esto lo voy a sustituir con esto. No sé qué pasó. Algo pasó aquí con la numeración. ¿Qué estoy haciendo? Estoy generando mis propias reglas de a dónde voy a dirigir estas URLs. La que se llama admin está ligada a esta función. La que se llama main incluye a main.urls. Le estoy mandando a otro lado. Voy a guardarla. Eso es lo que acabo de hacer. De hecho, esto sería automático con estos copies, pero algo hice mal. No, creo que sí lo hice bien. A ver. Ahora tengo main URLs. Aquí tengo otra. Creo que sí lo hice bien. Déjenme ver nada más. Creo que me estoy confundiendo. Creo que sí está correcta la liga. Sí, sí es correcto.
Este es el principal. Le estoy diciendo a todo lo que sea raíz, vete a views index y se llama inicio. No me falta el include aquí. Sí, está mal esta. ¿Qué sucede con el include? ¿Qué tenemos aquí? Ay, qué burro, ya sé qué pasó. Si está bien, si está correcto, yo soy el que está. Es tutorial URLs, que es el principal, el del proyecto. Si aquí está el include, perdónenme. Este es el URL principal del proyecto. Voy a crear dos URLs. Uno, que es este, que es el principal, en donde cuando yo entre admin, va a ejecutar admin site.urls que está aquí. Esto va a ejecutar una función de administración. Y cuando me encuentre con main, lo que va a hacer es traerse las URLs que están en la aplicación main. Esta todavía no existe. Si yo me voy a main, cierro algunas cosas para que no la riegue. Si me voy a tutorial main, todavía no hay un URLs. Primero voy a copiar este. En Windows lo copio así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo, cuando sea admin, ejecute esta función que viene directamente de admin. Cuando sea main, importa el archivo URLs que está en main. Este archivo todavía no existe. ¿Qué contiene este archivo? Contiene este código. Otra vez, importa Django URLs, también importa path. Y del punto en que se localiza, va a importar views. Este views. Tengo el propio URL pattern de mi aplicación. Cuando yo coloco un objeto de texto, un objeto str vacío, significa que va a estar en la raíz. Y va a llamar de views a la función index. Cuando se encuentre con vista, de views va a traer a la función vista. Lo voy a copiar. Lo acabo de copiar. Ahora sí, ya existe views. A ver, espérenme. Bueno, ahorita veo qué pasó porque no lo copió. Ah, pues todavía no lo copió. Bueno, perdón, es URLs. Les digo que estoy. Aquí está de main tutorial, URLs, aquí está. Me pasó las reglas para acá. Una función de vista es aquella que le permite al servidor de Django enviar una respuesta a partir de la petición request hecha por un cliente en la URL correspondiente. ¿Qué estoy haciendo? Otra vez, es una especie de directorio. Cuando tú estés iniciando la aplicación, estés en el servicio principal, puedes irte a una de dos, por admin y te abre la aplicación de aplicaciones, o puedes colocar diagonal
main. Si es diagonal main, entonces el directorio de URLs está en main.urls. El directorio de la aplicación main es este de aquí. Si yo estoy en main raíz, voy a llamar index. Y si estoy en main diagonal vista, se ejecuta vista. Aquí estoy haciendo el directorio. El directorio va a ligarse con funciones. Estas funciones van a regresar contenido, van a regresar un recurso. Lo que la función regrese es lo que va a cachar el cliente. En este caso, el script use contiene la función index, que va a cachar el objeto request y va a regresar una respuesta HTTP. El paquete HTTP contiene varios elementos que van a responder objetos que se apegan al protocolo HTTP. HTTP response es una respuesta. Va a regresar hola mundo. La función vista no va a regresar absolutamente nada. Vamos a copiarlo. Ya lo copié y esto fue lo que hice. Entonces ahora sí, en views, tutorial, main, views, están las funciones que yo definí. Me voy a colocar en el directorio tutorial. Y a partir de ahí voy a levantar mi servidor en el puerto 5000. Aquí es en donde vamos a entender todo esto. Cuando yo apunte a localhost 2.5000 diagonal admin, voy a llegar primero. Localhost 5000 es donde está mi servicio funcionando. La ruta relativa es admin. Lo que va a hacer lo que va a hacer Django es buscar primero en el URLs de tutorial. En el URLs de tutorial hay una regla que dice, si es admin, entonces vas a ejecutar esta función. Vamos a ver qué función es la que tenemos ahí. Esta función corresponde a la interfaz de administración de Django. Yo no tuve que hacer nada, ya viene con Django. Ya tiene un panel de administración por defecto. Todavía no lo he configurado como superusuario, entonces no puedo loguearme. Pero ya funciona. Esto yo no lo tuve que hacer, ya viene con el paquete. Lo que sí modifiqué yo fue main. Cuando accedo a main, hay una regla. Cuando yo accedo a main, importa las direcciones del archivo urls.py que está en main. Aquí está el de main. Si me voy a main raíz, tal cual, llama a la función que está
en el método, en el módulo views, y es la función index. Si yo tecleo vista, llama a la función que está en el módulo views y la función vista. Main en la raíz. Hola mundo. Se ejecutó esta función. Ahora le estoy dando vista. Me va a marcar un error. De hecho, se queda en el viaje. ¿Por qué se queda en el viaje? ¿Por qué no me deja entrar? Porque esta función no regresa nada. No regresa un objeto. No regresa nada en absoluto. Se queda en el viaje. Yo tengo que obligatoriamente regresar algo. Esta función regresa none, no regresa nada. El navegador no sabe qué hacer. Ahora, estas son las URLs que tengo definidas. ¿Qué pasa si yo uso una URL que no existe? También me va a marcar un error. Vamos a hacer algo. No voy a utilizar no voy a utilizar la notebook, voy a utilizar el shell. Una de las características que tiene Django es que es mucho más expresivo cuando esto se ejecuta desde el shell. cd py201 diagonal tutorial. Aquí tengo manage.py. Un server 0.0.0 2.5000. Eso que estoy haciendo en la línea de comandos es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí. Esta instrucción que tengo aquí es la misma que yo estoy haciendo aquí. Aquí hay una diferencia. Hay mayor información. Admin. Y fíjense qué sucede acá. No tengo verbos aquí. Bueno. Admin y estoy en la administración. Coloco cualquier cosa, login, y me va a marcar un error. No existe la tabla out user. Toda esta información me permite ver en dónde ocurrió el error. Esta información que me sirve a mí, es esta información que me sirve como desarrollador. Toda esta información se oculta cuando yo cambio la variable debug. Cuando debug es igual a false, toda esta información se oculta. Porque es información que va a estar en producción. Esto es muy peligroso que lo vea un usuario. Porque va a encontrar una vulnerabilidad en mi sistema. Fíjense, estás viendo este error. Estás viendo este error
porque tienes la variable debug como true. Y entonces los errores son explícitos. ¿Qué ocurre? Aún no defino una tabla para los usuarios, una tabla de autorización. No hay un modelo para usuarios, entonces truena esto. Esto viene en capítulos posteriores. Sin embargo, ya tenemos un acceso de administrador. Me voy a main. En main hay un hola mundo. Aquí no hay problema. Hay una función que regresa un objeto HTTP correctamente y es hola mundo. Y entonces el cliente lo entiende perfectamente. ¿Qué pasa con main vista? Sí hay una función, pero la función regresa none. Me dice value error at main vista. La función vista no regresó un objeto HTTP response. Regresó none. No entiendo qué es lo que quieres que yo mande. Aquí está el error. ¿Y qué pasa si yo coloco cualquier cosa? Me regresa un error 404. No encontré el recurso que tú me estás diciendo. Tengo definidas URLs para admin y para main, pero no para esto que me estás colocando aquí. Si yo coloco main y cualquier cosa, también tiene un 404, pero fíjense, tengo direcciones para admin, para main y para main vista, pero no para la que me estás pidiendo tú. Estas son las URLs ligadas a funciones. Entonces, en los archivos que tengan urls.py, yo voy a colocar las rutas de las URLs. Y por lo general están ligados a un archivo llamado views.py, en donde hay funciones. Las funciones siempre van a tener que regresar un objeto HTTP request, perdón, HTTP response. Si no, voy a tener un error. Los objetos HTTP response son los que vamos a estar trabajando en el modelo MBT. Esto es lo que siempre va a regresar Django. Este objeto HTTP response es muy similar a lo que nosotros vimos cuando jugamos con request el día de ayer, en la sesión previa. Va a tener sus encabezados, va a tener contenidos, etcétera, 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 en forma de un objeto que el servidor de Django va a enviar como paquetes TCP/IP a través del protocolo HTTP y se lo va a mandar al cliente. No sé si queda claro. Tenemos dos tipos de archivo. urls.py, que puede estar en el proyecto o puede estar en cada aplicación. Y tenemos los archivos views.py, que contienen funciones que deben de regresar objetos HTTP response. ¿Todo claro? Si no está claro, tampoco hay problema, porque esto es la materia prima del resto del curso. Vamos a estar trabajando con todos estos archivos constantemente. La gran ventaja que tiene Django es que esta estructura se repite y se repite y se repite constantemente. Todavía nos queda tiempo, vamos a ver el siguiente capítulo.
Ya vimos cómo a través de estos archivos URLs definir rutas. Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo es ver cómo funcionan las peticiones y las respuestas. Y entonces Django identifica dos tipos de objetos. Los objetos HTTP request y los objetos HTTP response. Tengo el módulo django.http. Este módulo contiene diversos recursos que van a ser transmitidos a través de este protocolo. Contiene varias clases que me van a permitir a mí enviar diversos recursos en HTTP y inclusive mandar estados distintos al 200. Vamos a hablar de dos clases particulares en este capítulo, HTTP request y HTTP response. HTTP request va a contener la información que manda el cliente y HTTP response va a regresar lo que yo quiero que el cliente reciba. Los objetos request, fíjense, son instancias de HTTP request. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 5, las funciones reciben un objeto. El objeto que reciben las funciones se llama request por una razón muy particular. Lo que hace Django es estar escuchando. Está escuchando la red. De repente, el cliente manda una petición. Esta petición la toma Django y crea un objeto. Este objeto es una instancia de HTTP request. Lo toma y tiene que haber una función que cache a este objeto con el contenido de la petición. Va a procesar la petición que yo le estoy enviando. ¿Qué características tiene el objeto request? Contiene todos estos atributos. Ahorita vamos a ver solo los atributos, posteriormente vamos a ver los métodos. Tiene el esquema, en donde me dice únicamente si está siendo enviado por HTTP o HTTPS. Tiene body, que es el que contiene los datos enviados completamente. Encoding, la codificación. Path, la cadena de caracteres de la ruta del recurso. Información de la ruta. El método HTTP con el que me están viendo la petición. El tipo de contenido. Puede enviarme cualquier cosa el cliente. Si quieren ver qué tipo de contenido, píquenle a esta liga y aquí les dice qué tipo de contenido puede manejar HTTP. ¿Cómo es que el DNS me encontró? Algunos parámetros que yo puedo añadir. Si tiene cookies, si estoy enviando archivos, metadatos. Y si yo mando por GET, voy a tener este contenido. Si yo mando por POST, voy a tener este contenido. Por defecto, Django solamente maneja estos dos métodos, GET y POST. Los demás no los va a utilizar. El objeto GET es de la clase QueryDict y el POST también es QueryDict. Este lo vamos a ver más adelante. Vale la pena que entiendan de dónde viene, pero vamos a estar hablando de este QueryDict posteriormente. Este objeto es el que la función va a obtener.
yo puedo jugar con el contenido que me envía el cliente o puedo mandar una respuesta que no tiene nada que ver con el objeto request. Depende de lo que yo quiera. En este caso sí llegó mi petición, pero realmente no me importa el contenido. Lo que me interesa en esta función es únicamente regresar un mensaje. Esto es el funcionamiento básico de un servidor web. El servidor web es tú me mandas, no me importa qué me estás enviando, lo que yo estoy haciendo es regresarte el recurso que tú me pediste. El servicio web es el encargado de ver qué contiene el request y los datos del request, procesarlos y a partir de esos datos regresar una respuesta específica. Para eso vamos a modificar la función vista. Y vamos a ver un poquito qué es el objeto instanciado de HTTP Response. Las funciones de vista deben de regresar objetos instanciados de esta clase. Para instanciarlo es Django.http response y el contenido que yo quiero enviar. Lo que yo ingrese como argumento es lo que voy a regresar. Cuando vimos index, lo que estoy regresando es una cadena de caracteres que contiene código en HTML. Esto es lo que va a regresar. ¿Qué atributos tiene la clase HTTP Response? Content, que es el contenido. Charset, que es la codificación. A lo mejor ustedes se han fijado de que a veces las señas no se ven correctamente en una página web. Es un problema de codificación. Yo puedo decirle qué codificación voy a utilizar para que los caracteres se vean correctamente. Si no le coloco nada, el código de estatus es 200, pero yo le puedo dar un código de estatus particular. Y un pequeño texto de por qué está ocurriendo este código. Streaming, no lo vamos a ver aquí, pero yo puedo regresar un flujo de datos. A lo mejor el contenido es un video, a lo mejor es audio. Streaming es para ese tipo de recursos. Y closed me dice si se cerró la conexión. Vamos a ver el ejemplo. Ahora tengo el archivo src capítulo 6 views.py. ¿Qué tengo aquí? HTTP response, lo estoy importando. Tengo la función index que ya conocíamos. Cuando yo le doy localhost 2.5000 diagonal main diagonal nada, me va a regresar esto. Pero ahora, cuando sea localhost 2.5000 diagonal main diagonal vista, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar un objeto instanciado de HTTP response con este código. Tengo un listado en donde el primer elemento es una URL. Esta URL va a ser sustituida por el atributo path del objeto request que obtuve. La siguiente, la codificación, el método, que corresponde al atributo method del request que obtuve. La siguiente ahora sí es codificación y me va a traer el atributo encoding del request. Y en caso de que yo mande algo a través del método get, lo voy a regresar desde aquí. Definí index, que es el viejo conocido, y vista, y eso es lo que va a regresar. Vamos a sustituirlo. Efectivamente lo sustituyó.
Me voy a tutorial. Y en lugar de hacerlo aquí, lo voy a hacer directamente desde una terminal. Ya estoy corriendo el servidor. Si yo me voy a localhost 2.5000 diagonal main vista, si ustedes recuerdan, anteriormente me marcaba un error porque regresaba none. Ahora la función vista me va a regresar un objeto HTTP response con este código en HTML, sustituyendo por el path de la petición, el método de la petición, la codificación de la petición, y si yo estoy enviando con algo con la petición. Localhost main vista. Aquí no estoy mandando ningún dato, ningún parámetro. La URL es main vista. El método que utilicé fue get. Como yo les comentaba, los navegadores web utilizan get. No definí una codificación en particular y no mandé nada. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, nada más que ahora sí voy a mandar nombre igual a José. Otra vez main vista, método get, no hay codificación, pero mandé nombre José. ¿Qué pasa si yo le digo k igual a Python? K igual a Python and R igual a 12 and color igual a azul. A partir de la petición que yo estoy haciendo, se genera el objeto request y yo puedo acceder a estos elementos de la petición a través de los atributos del objeto request. Así yo puedo mandar argumentos, los puedo cachar y bueno, ahorita no estoy haciendo nada, pero si ustedes recuerdan, Amazon sí toma en cuenta los argumentos. Si yo quisiera hacer un sistema como Amazon, entonces buscaría este dict. Ahí es en donde yo estoy viendo los parámetros de búsqueda. Y entonces, del otro lado, tendría un modelo de búsqueda dentro de mi base de datos de artículos, en donde yo, por ejemplo, la K es keyword, o sea, palabra clave. Estaría buscando en toda mi base de datos aquellos artículos que tuvieran esas palabras en su descripción. Esa implementación la hago yo del lado del servidor. ¿Cómo le hace el cliente para acceder a este servicio? Simplemente coloca aquí los argumentos. ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que son los objetos request y lo que son los objetos HTTP request y los objetos HTTP response? ¿Queda claro cómo funcionan URLs, views? Bueno, URLs y views. ¿Todo bien? Ya estamos ahora haciendo aplicaciones web. Estas son aplicaciones web muy simples, en donde lo que estamos haciendo no es otra cosa más que regresar cadenas de caracteres que contienen código en HTML. No estamos haciendo gran cosa, pero ya es una aplicación. Entonces, ¿queda claro hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora vamos a repasar, ya no tenemos tiempo, pero el día de mañana, otra vez vamos a tomar el tema de las URLs. Por eso les decía que si no quedaba claro en el capítulo 5, lo íbamos a estar machacando constantemente.
vamos a ver a más detalle el día de mañana en el capítulo 7 cómo funcionan las URLs a más detalle. Entonces lo dejamos aquí y nos vemos el día de mañana.